Hola, muy bien a todos. Ahora les traigo el análisis de los ángulos entre paralelas y una transversal. El propósito principal es analizar una ficha de trabajo y dar respuesta según corresponda. Para ello, tenemos aquí nuestra ficha de trabajo. Vamos a analizar qué es lo que tenemos, qué es lo que nos dan, qué es lo que nos piden. Ahí está el planteamiento. Nos están pidiendo determinar los ángulos. Aparece una nota importante en la cual dice que los ángulos tienen igual medida al ser iguales. Aquí tenemos datos importantes, tanto el nombre del ángulo como su concepto correspondiente. Ojo con ello, leer esa parte siempre para llevarla a cabo. También tenemos aquí una figura de apoyo y sin lugar a dudas no deben de faltar las preguntas, respuestas, incógnitas que nos están planteando. Para ello, lo primero que analizamos es los ángulos opuestos por el vértice. Me dice que es aquel ángulo que tiene el mismo vértice y se encuentran de lados opuestos. El A es un ángulo opuesto con el ángulo C, al igual que el ángulo B correspondiente con el ángulo D. Y de esa manera también podemos observar hacia el lado de abajo que F es opuesto con H y el ángulo E con el ángulo G. El segundo tipo de ángulos que vamos a observar aquí viene siendo ángulos alternos internos. ¿Qué quiere decir? Que están dentro de las rectas paralelas. O sea que para este caso el ángulo D que estamos marcando ahí va a ser alterno interno con el ángulo F. ¿Por qué? Porque tienen la misma medida y en efecto están alternos internos. Igual ocurre con el ángulo C y el ángulo E. El tercer tipo de ángulos en estas rectas tenemos los ángulos alternos externos. ¿Esto qué quiere decir? Que están fuera de las paralelas. Por eso son externos. Marcamos nuevamente en este caso el ángulo A, ahí lo tenemos, y va a ser la misma medida que el ángulo G. Ahí lo tienen. Igual ocurre con el ángulo B y el ángulo H. Los siguientes tipos de ángulos son los suplementarios. Ojo, aquí regresamos a la nota principal que la característica es que ángulos corresponde igual medida, excepto este tipo de ángulos que son suplementarios. ¿Aquí qué quiere decir? Que estos tienen una medida de 180 grados y que son consecutivos. Ahí me lo está marcando. Entonces quiere decir que al sumar 180 grados forman una recta. Ahí la tenemos marcada. El primer ángulo o el par de ángulos que forman 180 es ángulo A con B. Del lado opuesto ocurre lo mismo. D con C. Y así en la parte de abajo, E con F y H con G. Pero con la transversal también observamos que hay otros pares. Por ejemplo, aquí tenemos este H con E, también forman una recta. Y los ángulos F con G o G con F también son suplementarios. Al igual que en la parte de arriba A con D y B con C. Agradezco mucho la atención prestada. Espero que nos sigamos atendiendo con algunas dudas que se vayan mostrando poco a poco. Saludos y que se encuentren muy bien.